Muy buenas noches para todos, Iglesia del Señor Jesucristo, santos de Dios y personas que tal vez nos escuchan y se conectan por primera vez a recibir una vez más esa palabra profética, esa palabra poderosa que viene de parte de Dios. Les damos a todos y cada uno de ustedes la bienvenida, les saludamos, les damos un cordial saludo a todas aquellas personas, al cuerpo de Cristo, maravillosos hermanos, quienes continúan disfrutando de todas y cada una de las bendiciones que Dios mismo ha preparado de antemano y nos ha entregado. Recordemos, hace más de 2000 años fueron entregadas esas bendiciones a nosotros y que ahora nosotros, caminando también en la verdad presente, las disfrutamos. Disfrutamos de esas bendiciones, nos deleitamos y nos gozamos de todas estas cosas maravillosas que Dios ha derramado sobre nosotros como su pueblo, como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y que día tras día nosotros podemos decir: papá, gracias. Gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has dado. Y también de la misma manera dándole a conocer acá a todos y cada uno de ustedes que 24/7 estamos conectados completamente con ese Cristo que está dentro de cada uno de nosotros. Recordemos que somos su templo. Recordemos que somos su morada, somos el templo del Espíritu Santo y Él prevalece, permanece allí 24/7. Pero asimismo también para ser moldeados, ¿sí? Recordemos, para ser formados y para ser edificados. Es muy importante y quiero resaltar en esta noche de Viernes en Familia, de que los días lunes, miércoles y viernes estamos siendo grandemente edificados a partir de las 6 de la mañana con temas espectaculares que Dios nos está llevando a compartir como iglesia. El día miércoles también, 7 de la noche, ¿sí? Estamos recibiendo unas enseñanzas poderosas y yo me siento verdaderamente bendecido con ellas, con Cristo mismo y con todas y cada una de las personas que Dios ha puesto como instrumentos de bendiciones para nosotros en esos maravillosos temas que se están compartiendo en este poderoso liderazgo. El día viernes también, como hoy, una enseñanza poderosa, el cual usted y yo no nos podemos perder, 7:30 de la noche, pero de antemano también hay un poderoso tiempo de oración y de enseñanza. Dios es maravilloso, hermanos. Dios está constantemente con nosotros y nosotros tenemos la mejor actitud y disposición para aprender de todo lo que Él nos muestra, nos enseña. El día sábado 6 de la mañana también tenemos una poderosa enseñanza y aún más para nuestras familias. Como padre me siento plenamente bendecido, como esposo, como hijo me siento plenamente bendecido con estos temas de Cristo en mi hogar que están siendo compartidos también. Y aún el domingo hay un cierre o un inicio, comienzo de semana con una enseñanza en la cual nos reunimos todos en familia, nos gozamos, nos deleitamos y disfrutamos con esas poderosas enseñanzas que Dios nos está llevando también. Hay tiempos tan especiales y hay tiempos tan maravillosos que nosotros disfrutamos y por eso es que para mí también es un deleite poder estar con ustedes en esta noche maravillosa y de igualmente darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Yo sé que desde el momento en el que nos levantamos hasta que el momento en el que nos acostamos y aún en nuestros sueños, le damos gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, por todas y cada una de sus bendiciones innumerables que Él nos entrega día tras día. Quiero que allí donde estás, en el lugar donde te encuentras, me acompañes a darle gracias a Dios y a decirle: Padre bendito y alabado Cristo Jesús, exaltamos y glorificamos tu santo nombre por sobre todas las cosas. Eres digno de toda alabanza, digno de toda oración, de toda exaltación, Señor, digno de toda gloria, Padre. Señor, y te damos a ti, Señor, todas estas cosas porque reconocemos desde lo más profundo de nuestro corazón que tú eres grande, que tú eres soberano, que tú eres poderoso y que tú eres maravilloso, Señor. Y que hoy, Espíritu Santo de Dios, tú nos llevas una vez más a poder tener ese contacto, esa comunión, esa edificación con lo que tú has preparado para nosotros desde antes de la creación. Este tiempo ya ha sido predestinado, fue predestinado con propósitos a cada uno de nosotros como familias en Cristo Jesús, como tus hijos, Señor, y que lo que tú nos vas a enseñar y nos vas a mostrar en este maravilloso tiempo, Señor, como me lo estás mostrando a mí también, Señor, es de edificación para el cuerpo de Cristo y el crecer aún más en todas estas cosas, Señor. Muchas gracias te damos a ti, colocamos todo este tiempo en tus santas y poderosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, en esta noche Dios me lleva a compartir con ustedes un tema
que para mí es de mucha importancia. Y siempre le doy relevancia a esto. Todos los temas, todo lo que es la palabra de Dios, la palabra profética de Dios, es de suma importancia para nosotros, sus hijos. Recordemos que esta palabra fue dada para instruir, para enseñar, para disciplinar, para exhortar y para edificar. Y eso es lo que hacemos, y eso es lo que hace Cristo con nosotros, ¿no? Por medio de su poderosa palabra. En estos últimos tiempos también Dios nos ha llevado a nosotros a vivir como ciudadanos, como hijos suyos, como hijos de Dios, a vivir en una naturaleza, ¿sí? Él nos ha sacado de una naturaleza que era la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y nos ha introducido a nosotros a vivir como ciudadanos del reino, del único reino establecido sobre los cielos y la tierra, que es el reino de los cielos, el reino de la luz, a vivir en una naturaleza divina. La verdad, yo me siento plenamente bendecido. Esas serán mis palabras en todo este tiempo. Y no palabras ni frases muletillas ni frases de cajón, sino me siento plenamente bendecido de ser parte de esa naturaleza divina. Y hoy queremos compartir un tema que lo hemos titulado Partícipes de la naturaleza divina. ¿Sí? Usted y yo somos partícipes de esa naturaleza divina. Pero antes que todo queremos hacer una pequeña introducción a esto. Cuando nosotros nos hablan de naturaleza, lo primero que pensamos o lo primero que viene a nuestra mente, ¿sí? Lo primero que viene a nuestros pensamientos, inmediata, yo diría que instantáneamente, es la creación de Dios, ¿cierto? Lo que Dios ha creado como naturaleza. Y esto lo podemos ver nosotros, que ya lo hemos escudriñado bastante, pero pues en este momento no vamos a tomar esa lectura. Usted lo va a leer en casa, en lo que tiene que ver con la creación de Dios, que está en Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 2. Igualmente la creación del hombre, que está en Génesis capítulo 2, versículo 18. Allí nos deleitamos nosotros en Dios, cuán maravilloso ha sido con todos y cada uno de nosotros como la familia en Cristo Jesús, lo que Él ha creado. Recordemos que hace poco tocamos el tema de la posición de gobierno. En otros tiempos también tocamos temas como la identidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Y muchas cosas más Dios nos ha entregado y nos ha dado temas maravillosos, poderosos, ¿sí? Y muy importantes para nuestra vida y, como vuelvo y resalto, para la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza y hablamos de su creación, ¿cuántas cosas Dios ha creado? Los cielos, la tierra, los océanos, ¿cierto? Todo lo que existe en él, y algo muy importante, que todo esto fue creado para que usted y yo lo disfrutáramos, ¿sí? Yo me siento gozoso por eso. Yo no sé si, yo creería que también estás allí gozoso de todo lo que Dios creó para que nosotros disfrutáramos de todas estas cosas, ¿sí? Pero en medio de lo que Él nos ha mostrado a todos y cada uno de nosotros, ¿sí? En lo que tiene que ver con su creación, no obstante, está también la palabra, ¿sí? La palabra de Dios que nos lleva a nosotros a relacionarla con la esencia de todo lo que Él es, ¿sí? Con las características de todo lo que Él es. Inclusive cualidades, y aún así mismo podríamos también ver en nosotros como seres humanos de cuántos defectos, cuántas falencias tenemos dentro de nuestro interior, ¿sí? Cuántas cosas muchas veces manifestamos en nuestro corazón, en nuestra manera de ver las cosas y aún en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de pensar, ¿sí? Y si pensamos por un momento, podríamos decir, bueno, ¿y esto nos lleva a nosotros a ser parte de esa naturaleza divina? ¿O será que todavía estamos caminando en una naturaleza que no es divina, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza humana? ¿Sí? Pero así empezamos. Tengamos en cuenta eso, así empezamos. En el caminar en una naturaleza humana que fue nuestra creación, fuimos creados, pero Dios nos ha mostrado algo completamente diferente, nos ha sacado de esa naturaleza pecaminosa y nos tiene caminando en esto de la naturaleza divina. Amén. Algo también muy importante y relevante es que Dios quiere que nosotros, más que seamos partícipes de esa naturaleza divina en la que ya estamos, ¿sí? En la que ya estamos, yo creo que es un propósito muy profundo de parte de Dios para nosotros, y es por eso que Él nos ha dado también su palabra, ¿cierto?
La palabra que compartimos aquí, la palabra que impartimos a otros, las palabras que recibimos de parte de Dios, palabra que nos enseña y en medio de todo esto a nosotros nos edifica, ¿cierto? ¿Y para qué todo esto? Para que nosotros podamos adquirir un conocimiento, ¿sí? Para que nosotros podamos adquirir un conocimiento del cual Él espera de nosotros, que nosotros escudriñemos todo esto, que nosotros seamos entendidos en todo lo que Él nos ha dado y que asimismo nosotros podamos crecer espiritualmente. Por eso es muy importante, hermanos, de que aparte de recibir la palabra, recuerde como nos enseña la palabra en el libro de Santiago, el no conformarnos tan solo con escucharla, sino también escudriñarla en la profundidad para poder ser edificados y crecer espiritualmente, alcanzando una madurez, ¿sí? Recordemos que todo esto es para alcanzar una madurez espiritual que nos permita a todos y cada uno de nosotros aprender e imitar las cualidades divinas. Amén. Esas cualidades que nos han sido dadas a nosotros. Y si nosotros nos damos cuenta, Dios quiere, y Él nos ha hecho a nosotros partícipes de su naturaleza, ¿sí? Partícipes de esta naturaleza divina que estamos mencionando aquí, ¿sí? Y que lleguemos a ser como Él, ¿cierto? En algún momento, cuando yo recibí por primera vez una enseñanza como estas, el que nosotros deberíamos que alcanzar la estatura de Cristo, de que el ser santos porque Él es santo, yo decía, wow, esto me parece algo imposible, ¿sí? A mí me parece algo imposible, y yo pensaba de esa manera, amada iglesia, ¿sí? Pero nos damos cuenta que la palabra de Dios nos lleva a nosotros a entenderlo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo? Teniendo toda esta clase de cualidades en una naturaleza a la que Él nos ha introducido a nosotros para vivir allí como ciudadanos de un reino, como hijos de Dios y como hijos de luz. Amén. Y de esta manera nos damos cuenta que nosotros tenemos en común con Él, ¿sí? No sé si usted se ha podido dar cuenta, yo sé que sí, que hay muchas cosas en común que nosotros tenemos con Cristo, y es la divinidad, ¿sí? Y es asimismo la santidad. Recordemos que nosotros somos apartados para Dios. Él nos ha hecho apartados para Él. Y quiero resaltar algo, no tan solo hemos sido llamados, hermanos, sino que también hemos sido escogidos. Y cuando hemos sido escogidos, hemos sido apartados para Él, y es allí donde prevalece en nosotros la santidad de Cristo Jesús, que nos fue derramada y que nos fue dada. Por eso, en ese orden, vamos por un momento a la palabra de Dios en el libro en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Vamos a tomarnos un tiempo y vamos a hablar un poco específicamente, creería yo, de Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 11. Ahí vamos a ir caminando en él, para que sea una base bíblica, la cual usted en esta enseñanza la tenga muy presente y la pueda escudriñar también en casa. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 4 dice lo siguiente: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Amén. Versículo 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Amén. Y yo les digo algo, esto para nosotros es una promesa cumplida. Es una promesa que nos fue dada, pero es una promesa en la que nosotros ya estamos caminando en ellas. ¿Por qué? Porque estamos caminando en la verdad presente. Y en la verdad presente, esta promesa para nosotros es presente. Nosotros estamos disfrutando. Por eso, más que decir de que nosotros seremos partícipes, nosotros somos participantes de esa naturaleza maravillosa que Dios nos ha entregado. Y me impacta mucho esta parte donde dice que Dios nos ha entregado a nosotros magníficas promesas. No sé si nos hemos puesto a pensar cuántas promesas, cantidad, innumerables, ¿sí?
innumerables son como sus maravillas. Y cuando miramos por un momento esto, nos detenemos y decimos que el conocimiento que Dios nos ha dado es indispensable para crecer espiritualmente. El conocimiento que Dios nos ha dado ahora en la verdad presente, mire, recordemos porque hablamos en lo presente. ¿De dónde venimos nosotros? Primero que todo, de una naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Cuando Cristo Jesús nos llamó, porque recordemos, cuando Cristo Jesús nos encontró, Él nos encontró a nosotros, no nosotros a Él. Él nos amó primeramente a nosotros, no nosotros a Él. Cuando pasó todo este proceso en el cual estamos nosotros caminando y en el cual nos estamos deleitando, recordemos que el conocimiento que Él nos ha dado, teníamos un vano conocimiento y era un vano conocimiento humano, meramente humano, ¿cierto? En donde nos deleitábamos completamente de otras cosas y no nos deleitábamos de esto a lo que Dios nos ha llamado, y por eso Él nos ha dado a nosotros ese conocimiento del cual es muy indispensable para nosotros. Es un conocimiento divino para poder crecer espiritualmente, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo hablamos del conocimiento divino, hablamos de un conocimiento celestial para poder discernir lo espiritual y para poder crecer en todas las cosas espirituales. ¿Y todo esto para qué? Para agradar a Dios, única y exclusivamente para agradar a Dios y no a los hombres, ¿cierto? Para que nuestra fe crezca, pero más que decir nuestra fe crezca es para que la fe del Hijo de Dios sea activada en nosotros, que es la que ya estamos viendo, que es por la fe en la que creemos, con la fe del Hijo de Dios en nosotros, ¿sí? Y mire qué tan tremendo es en todo lo que Dios nos ha hecho a nosotros entendidos con ese conocimiento divino. Asimismo, para poder hacer lo que Dios manda que nosotros hagamos, para poder cambiar e imitar y ser imitadores de Él mismo, ¿cierto? Ser imitadores del mismo. La palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 10, nos dice lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Creciendo en el conocimiento de ¿qué? En el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento divino. Amén. ¿Qué nos dice también la palabra de Dios en 2 de Pedro? Estamos parafraseando y vamos a un punto muy importante. Esta 2 de Pedro capítulo 1 del 3 al 11, ustedes, amados hermanos en Cristo, lo van a escudriñar allí en casa. Dios me ha llevado a tomar unos puntos bien específicos y bien importantes, y es en lo que tiene que ver con algo que para todos y cada uno de nosotros es muy relevante, ¿sí? Es muy relevante, y vamos a ver de que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Tremendo esto. ¿Por qué nos han sido dadas? Por su divino poder. Mire, estas cosas que nos han sido dadas a todos y cada uno de nosotros por el conocimiento que hemos recibido de aquel que nos llamó. Vuelvo y le digo, aquel que nos llamó. Nosotros no lo llamamos ni lo encontramos a Él. Sabemos que Dios nos ha llamado. Dios ha llamado a todo el género humano al arrepentimiento. Amén. A todos nos ha llamado. Vea, de alguna u otra forma nos ha llamado, ¿cierto? Y nos ha llamado también a la obediencia. Y nosotros estamos aquí. Mire, somos verdaderamente privilegiados porque dijimos, amén, Señor, heme aquí. Aquí estamos, Señor. Haz de mí, recuerdo tanta esta palabra, recuerdo tanta esta frase en la que yo mismo declaraba, ¿sí? Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo sé que tú también, hermanos. Tuvo esa expresión de decirle, mira, Señor, me entrego. Señor, mire, toma mi mente, mi alma, mi corazón, mi espíritu, toma toda mi ser, Señor, que a ti te pertenece. Y en este momento, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Haz de mí esa persona. Y es lo que Él ha hecho en nosotros, hermano. ¿Sí? Le has dicho al Espíritu Santo, moldea mi carácter, moldea todo mi ser. Y es lo que Él está haciendo en nosotros. Recordemos que estamos en ese caminar, estamos en ese proceso. Y de igual manera nos ha hecho a nosotros obedientes, ¿sí? Nos llevó, nos hizo un llamado al arrepentimiento y nos ha hecho a nosotros obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a Cristo por medio de su palabra. Pero volvemos a resaltar algo. Solo algunos
de nosotros, solo algunos en toda la nación, en toda la tierra, recibieron ese llamado y recibieron el ser obedientes a ese llamamiento que Él nos ha hecho. El llamado nos ha sido hechos mediante Cristo por medio de su palabra, que es la palabra Cristo, con su palabra el Evangelio, que tiene poder, ¿sí? Y que Él mismo para nosotros es salvación. Amén. Él ha sido dado y entregado a nosotros con su palabra, con el poder de su palabra, para salvación de todos aquellos que creemos. Y es un anhelo, y el anhelo de alcanzar estas maravillosas promesas, como lo decíamos ahora, debe llevarnos a nosotros a huir de todas estas obras de la oscuridad. Yo creo que nosotros en este momento no tenemos ni debemos por qué estar caminando ni estar siendo apetecidos, ni aún más, bueno, de pronto tentados por todas estas cosas de la oscuridad, por todas estas cosas de las tinieblas. Mire, el que tiene a Cristo lo tiene a todo. Y el que tiene el Espíritu Santo de Dios, pues completamente está lleno, ¿sí? Recordemos que todas las cosas han sido pasadas. Ahora nosotros vivimos las cosas nuevas, caminando en un reino celestial, y siendo partícipes de esa naturaleza celestial, de esa naturaleza divina. Un punto también bien importante que podemos resaltar en esta noche, viernes en familia, para que lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, ¿sí? Este punto nos habla a nosotros de que la naturaleza divina es la esencia de Dios, ¿sí? Y es una esencia, y sabemos obviamente que es la esencia de Dios, con todas sus cualidades, con todas sus características, que son totalmente contrarias, ¿sí?, a lo que la mayoría de las personas poseen, y a lo que la mayoría de las personas quieren también, ¿sí? Recordemos que muchas veces a nosotros nos han dicho, la verdad, yo no me veo en la posición en la que usted está, ¿sí? Yo no me veo caminando en lo que usted está. Yo veo que eso no es para mí, ¿sí? O sea, rechazan porque quieren seguir viviendo la naturaleza de la carne, porque quieren seguir en la naturaleza pecaminosa, que es la naturaleza de la carne. Y la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 1 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos, ¿sí?, amados y obedientes. Amén. Tremendo, miren. Repita conmigo esto. Seamos pues, llevémoslo a nosotros, seamos pues imitadores de Dios como hijos amados y obedientes, ¿sí? Porque donde hay desobediencia no le podríamos llamar hijos, ¿cierto? Recordemos también de que esta frase que me impacta muchísimo ahorita, relacionándolo un poco, dice que Dios al que ama disciplina. Dios disciplina a quien, a sus hijos, ¿sí? Y aquí en el pasaje en Efesios 5:1, el que acabamos de leer, dice que a nosotros nos tiene como hijos amados, ¿sí? Y que nosotros como hijos amados debemos de ser imitadores. ¿Imitadores de quién? Imitadores de Cristo. Imitadores de Dios mismo, ¿sí? Otro punto también muy importante, y es más que una pregunta: ¿y cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos lograr y alcanzar, ¿sí?, el ser partícipes de esta naturaleza divina? ¿Sí? Pregúntese allí mismo, pregúntese allí usted mismo: bueno, ¿y yo cómo he hecho esto? ¿Cómo he hecho esto y en qué he puesto en práctica para alcanzarlo? Algo bien importante es ser diligentes y obedientes, ¿sí? Ser diligentes y obedientes, obviamente, a Dios, a Cristo, a su palabra, ¿sí? Recordemos que esto solo lo vamos a lograr, y esto solo lo hemos logrado en la diligencia en la que nosotros tenemos y en la obediencia a lo que Dios mismo ha demandado sobre nosotros, ¿cierto? Y hay algo bien importante: esforzándonos, ¿sí? Recordemos que la palabra dice: esfuércense y sean valientes, esforzados, dedicados, ¿sí? Y difícilmente perezosos, porque el perezoso, créame que no tiene ni la más mínima intención de decir: voy a leer un versículo, un pasaje bíblico. Ni siquiera es capaz de abrir la palabra, las escrituras, la Biblia, el libro completos y leerlos. Eso no está en nosotros, hermanos. Por eso estamos aquí, conectados con Cristo, siendo edificados, ¿sí?, para crecer, siendo edificados en todo momento y en todo tiempo, ¿sí? Y para que así nosotros
podamos ver de que todas estas cosas que están siendo generalmente la plenitud de Cristo en nosotros, nos han llevado a nosotros a deleitarnos de lo que Dios está haciendo. Amén. La palabra de Dios también en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, nos dice lo siguiente. Precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento. ¿Sí? ¿Y qué es el añadir a nuestra fe virtud? Nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. ¿Sí? Nuestra fe está fundada en Cristo. ¿Sí? Esa es la base de todo, hermano. ¿Sí? En la palabra de nuestro Padre Celestial. Y todos los que hemos obedecido al llamado de Dios, recordemos que fuimos llamados por Él. Y todos los que hemos dicho una vez más, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Cierto? Tenemos esa fe. Y ya tenemos la fe de Cristo en nosotros. Y esta debe ir creciendo a medida que nosotros vamos aprendiendo todas estas cosas. Recuerde que nosotros estamos aprendiendo. A medida de todo esto aprendemos de la palabra, ¿sí? Y la ponemos en práctica, nosotros vamos creciendo. Nuestra fe, la fe de Cristo en nosotros va creciendo. Y debemos agregarle virtud, ¿sí? ¿Y qué es la virtud? La virtud son todas estas acciones u obras, ¿sí? Que son consideradas moralmente buenas, ¿sí? Altruistas, podríamos decirlo también, ¿sí? Dignas de una persona buena, de una persona que hace lo bueno y lo que Dios ha colocado en nosotros, ¿no? Las buenas obras. Y que todo esto nosotros lo llevamos a la disposición de siempre hacer lo bueno y siempre hacer lo correcto, con integridad. Eso es lo que nosotros vivimos dentro de una naturaleza divina. Pensemos por un momento, yo he pensado por un momento, ¿por qué yo hago todas estas cosas si antes no las hacía? ¿Cierto? Porque ahora todo ha cambiado, ¿sí? Al ser nosotros una nueva creación, ha cambiado completamente nuestra naturaleza. Recordemos, ha cambiado nuestra manera de pensar. Igualmente, nuestra manera de vivir ha cambiado completamente. Otro punto importante, a la virtud añadirle conocimiento. Bueno, ¿y qué es eso de añadirle conocimiento? Sabemos que el conocimiento es indispensable para crecer espiritualmente, ¿cierto? Lo decíamos ahorita, ¿sí? Es indispensable para crecer, ¿sí? Al conocimiento, otro punto bien importante, añadir el dominio propio. El dominio propio es la capacidad de dominar nuestras propia carnalidad, digámoslo así, ¿sí? Es el tener la radicalidad de dominar también nuestras pasiones, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la carne, nuestro temperamento, nuestro carácter, ¿sí? Para poder participar de esa naturaleza divina, tenemos que tener dominio propio. No pensemos en que nosotros vamos a estar ahí, pero que en cualquier momento cedimos a una tentación que siempre van a estar allí, ¿sí? Y cedimos a esa tentación y caímos. No, igualmente recordemos de que esto no quiere decir de que nos va a dar esa licencia para hacerlo. Es el de dominarnos nosotros mismos también, ¿sí? Para participar de la naturaleza divina en la que debemos nosotros estar y en la que estamos caminando. Y por eso ese dominio propio es lo mismo que la templanza, ¿eh? Es el tener el temple, es el ser radicales, ¿sí? En muchas cosas. El carácter para dominarse a sí mismo es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y miremos por un momento qué nos dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 6, ¿sí? Vamos a leerlo en casa. No lo vamos a leer acá, lo vamos a leer en casa. Nos habla de todo esto. Al dominio propio podemos añadir paciencia. Wow. Una de las cosas que a término personal más me falta, pero estamos en ese proceso y yo sé que muchos de ustedes, ¿sí? La paciencia, a la verdad, es una de las cualidades a término personal para mí más difícil de aprender,
pero lo estamos poniendo en práctica, pero tampoco podemos decir de que es imposible. Amén. No es imposible. Pero, ¿y por qué razón? Porque nos damos cuenta de algo. Mire lo que dice la palabra de Dios, y esto me confronta bastante, ¿sí? Y nos lleva a nosotros a ver la realidad a la luz de la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 3, que nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. ¿Amén o no amén? Lo dice la palabra de Dios, hermano. Y quiere que les diga algo, nosotros somos testimonios de eso. Y los que éramos impacientes, hoy nos podemos dar cuenta de que por medio de todas las cosas que hemos pasado, por medio de todo lo que ha acontecido en nuestras vidas, Él nos ha hecho pacientes. ¿Y sabe por qué nos ha hecho pacientes? ¿Y sabe por qué somos pacientes? Porque está siendo moldeado en nosotros el carácter de Cristo. Yo me veo en esa naturaleza divina con todas estas cualidades, ¿sí? Que en algún momento fueron difíciles para nosotros, o que en algún momento nosotros no las conocíamos, pero ahora las conocemos, ¿sí? Tenemos el dominio propio, la virtud, ahora la paciencia, y a la paciencia también añadí la que tiene que ver con la piedad. Y la piedad es una palabra que está relacionada con la devoción, ¿sí? Que tenemos por Dios, en lo que creemos, lo que anhelamos, el amor, la pasión, ¿sí? En nosotros como hermanos, en nosotros como iglesia, ese mismo amor también se ve reflejado en todo lo que tiene que ver con la piedad. El amor y la pasión por su palabra, ¿sí? Es una actitud de compromiso hacia Dios. Recordemos que nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad ante Dios. ¿Y esto cuándo lo manifestamos? Hacia los demás. ¿Sí? La piedad la vemos en aquellas personas, tal vez usted diga, bueno, pero ¿dónde está la piedad en mí? ¿O dónde está la piedad en esa persona? Muchas veces vemos primero lo del prójimo y no lo de nosotros. La piedad la vemos en aquellas personas que dedican tiempo y esfuerzo a las cosas de Dios, que se esfuerzan como hombres y mujeres valientes, ¿sí? A la extensión del reino, a la evangelización, al predicar, al enseñar su palabra, más que predicar, enseñar su palabra, ¿sí? Allí es donde nosotros también podemos ver lo que tiene que ver con esa palabra que nos dice a nosotros y que nos enseña el Señor hoy, lo que tiene que ver con la piedad, ¿sí? Aquellos que también predican el evangelio, pero más que decir predicar el evangelio, enseñan la palabra, que vivimos en santidad y que vivimos de la palabra de Dios. Porque recordemos que no es tan solo el predicarla, no es tan solo el enseñarla, sino en llevarla a la práctica, el vivirla. Yo siempre he pensado algo, y es de que todo lo que se enseña, lo que se enseña y se muestra a otro, primero tiene que llegar a nosotros. Primero tenemos que vivirla nosotros y asimismo enseñarla. Porque es que en el momento que la enseñamos, la estamos dando a conocer también nosotros como testimonio de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que Cristo Jesús ha hecho en cada uno de nosotros, y a donde estamos viviendo con una naturaleza completamente diferente a la que teníamos en un pasado, que es la naturaleza divina. Amén. También hablamos de algo, y es que a la piedad también le añadimos el afecto fraternal. Y esto sí que es importante, como todas estas cosas, ¿sí? Y cuando se habla del afecto fraternal, muy importante tener en cuenta que es el afecto, el cariño hacia nuestros hermanos. Primeramente lo hablamos en el hogar, en nuestra casa, con nuestras esposas o esposos e hijos. La familia de Cristo, maravilloso que son ustedes, hermano. Y la verdad, yo puedo decirle, hermano, les amo con el amor de Cristo, ¿sí? Eso es algo a la cual ha sido añadido a nosotros, ese afecto fraternal. El amor entre hermanos, ¿sí? Los hermanos de la fe. Ese amor no es tan solo es decir, hermano, le amo con el amor de Cristo, ¿sí? Hermano, que continúes disfrutando de las bendiciones del cielo. Es que nosotros, ese amor que tenemos en nuestro corazón, que Dios nos ha dado, que es el amor ágape y ese amor fraternal, lo podamos manifestar hacia ellos. De muchas formas, hermano. De muchas formas.
de todos aquellos que están caminando con nosotros en este proceso y todos aquellos que disfrutan de la divinidad, de esa naturaleza que nos ha sido dada. Amén. La piedad también la vemos en todas estas cosas, ¿sí? Y es muy importante, el afecto fraternal, que es en el que estamos. Desarrollamos este amor, y el desarrollar este amor, hermanos, no es fácil. Yo sé que no es fácil para muchos, pero les digo algo, yo creo que en el primer momento en el que Cristo entró a morar, el Espíritu Santo entró a morar en Cristo, todo, decimos Cristo es todo, ese amor prevalece, ¿sí? Tal vez para muchos sea difícil, y yo creo que muchos dicen, sí, esto para mí ha sido difícil, la verdad. Y por eso es muy necesario la convivencia, es muy necesaria la comunión entre hermanos, muy necesario la comunicación entre hermanos, ¿no? Cuando se habla de comunión es el de confesarnos nuestros pecados los unos a otros, no, ¿sí? La comunión primeramente, constante 24/7 con nuestro Padre Celestial, la comunicación entre hermanos, el compartir para poder desarrollarlo, para poder desarrollar todas estas cosas, ¿sí? Por eso es tan importante cuando nos congregamos. Hermano, mire, cuando nosotros nos congregamos, yo les soy muy sincero, cuando yo los veo a ustedes, independientemente de que ahora esté a la distancia, pero bueno, el estar a 12, 14 horas de distancia para mí no es tanto. Estoy dentro de la misma patria, nación, Colombia, maravilloso, un bendecido país que es Colombia, y estamos completamente convencidos de eso. Pero hermanos, cuando yo los veo a ustedes y cuando más que estar allí tal vez ministrando la palabra cantada, ¿sí? Entonando cánticos para el Señor, ¿sí? Exaltando y glorificando su nombre, yo me gozo cuando los veo a ustedes. Yo me gozo cuando comparto y estrecho mis manos, un caluroso abrazo. Siento un gozo impresionante, hermano. De verdad que sí, y se lo manifiesto por medio de esta enseñanza. Les manifiesto de que yo me gozo cuando los veo a ustedes. Es como cuando llegamos a casa y nuestros hijos, siento algo verdaderamente gozoso, salen corriendo como niños chiquitos. Pues tal vez yo no voy a salir corriendo a abrazarlos o a saludarlos, pero sí lo hago con un afecto fraternal, hermanos. Estoy completamente convencido y Dios sabe que no miento. Eso es algo real y verdadero, y yo sé que está en todos y cada uno de nuestros hermanos. Yo sé que todos y cada uno de nuestros hermanos pueden sentir lo mismo. Y hermanos, si esto ha sido difícil para ustedes, hermanos, es simplemente tener ese afecto, decirle el afecto de Cristo, porque es que esto lo hace Cristo, hermano. Esto no es por naturaleza humana, esto es por naturaleza divina, el demostrar todas estas cosas. El afecto fraternal. Y al afecto fraternal añadir el amor. Ese amor precioso, ese amor maravilloso del que nos deleitamos todos los días. Y cada día que amanece, hermanos, es por amor. Es por el amor que Cristo tuvo sobre nosotros. A ese afecto fraternal añadirle amor. Hermanos, la palabra amor es el amor ágape, ¿sí? O agapao, que es un amor de pensamiento, es un amor de decisiones, ¿sí? Es un amor de determinación. Ese es el amor que Dios nos ha dado. Y tal vez no podemos conocer a todos los hermanos en toda la tierra, ¿sí? A todos los hermanos que tienen costumbres y actitudes diferentes a las nuestras. Yo sé que las hay, hermano. Pero nosotros no podemos hacer acepción de personas, de manifestarles a ellos el amor verdadero, que es el amor de Dios. No podemos hacer acepción de personas. Él me ama, yo lo amo. No, hermanos. Recordemos que la palabra nos dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Hermanos, en algún momento yo decía, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto, Señor? Enséñame, muéstrame, Señor. ¿Cómo es esto de amar a nuestros enemigos? ¿Sí? Y yo pensaba por un momento algo, ¿cuántos enemigos yo tengo? ¿Sí? Y trataba de contarlos con mis manos y decía, pero este no es mi enemigo. Venga, ¿yo qué le hice a él? ¿O él qué me hizo a mí? O sea, salían cualquier cantidad de cosas, pero la palabra me llevaba a eso. La palabra me confrontaba en amar a nuestros enemigos. Asimismo es ese amor ágape. No es hacer acepción de personas. Él me ama y yo lo amo.
¿sí? Él siembra en mí y recoge en mí. No, hermanos, es amarlos. Dios nos ha invitado a nosotros a eso. Dios nos ha llamado a nosotros a eso. A amarnos los unos a los otros. Especialmente la familia de Cristo. Especialmente la familia de Cristo, hermanos. ¿Sí? Y cuando tomamos la decisión de decir, decidimos amarlos y actuamos conforme a esa decisión de expresarles a ellos ese afecto fraternal, vemos muchas cosas relevantes. Y es allí donde podemos disfrutar nosotros de tantas cosas que Dios ya nos ha dado dentro de su naturaleza, dentro de esa naturaleza divina en la que caminamos. Amén. En conclusión, así para terminar, hermanos, así para cerrar este espacio maravilloso y poderoso, participar de esa naturaleza divina, esforzándonos por imitar a Dios, recordemos que, ¿sí? Para nosotros podrá ser un esfuerzo, diríamos que sí, y poseer sus cualidades divinas, ¿no? Para muchos, no, eso es imposible, ¿sí? Debe ser de nuestras más grandes prioridades. Yo creo que lo único, más que decir 1, 2, 3, 4, 5 prioridades, debe ser la única, una prioridad diligente, y que nosotros en lo posible y en el tiempo posible procuremos desarrollarlas, ¿sí? Y así tenerlas en común con Dios, nuestro Padre Celestial. Muy importante, amados hermanos, que podamos llevar esto a la práctica, siendo nosotros partícipes de esa naturaleza divina. Amén. Por eso en esta noche le damos gracias a Dios. Decimos, Padre, gracias porque sabemos, oh Cristo, de que tú nos has llamado a ser partícipes de esa naturaleza y estamos en ella, Señor. Estamos caminando en ella, nos deleitamos en ella, Señor. Padre, y muchas veces podríamos decir que nuestras palabras son tan cortas para expresar ese agradecimiento hacia ti, mi Dios. Ese agradecimiento maravilloso, ese agradecimiento de cortas palabras tal vez, pero una expresión profunda en nuestro corazón. Decirle, papá, gracias. Gracias por lo que nos has dado, por lo que nos has entregado, Señor. Gracias porque nos has hecho ciudadanos de ese reino maravilloso, de ese reino celestial. Nos has hecho sus hijos. Y hoy una vez más podemos disfrutar de todas y cada una de esas bendiciones maravillosas como partícipes y ciudadanos de un reino y de una naturaleza divina, Señor. Declaramos bendición tras bendición sobre toda la vida de cada uno de nuestros hermanos, quienes hoy se han conectado y aquellos que lo van a ver, Señor, en la plataforma virtual de Facebook, Dios, por YouTube. Damos gracias a ti, Señor. Glorificamos y honramos tu santo nombre y quedamos todos unánimes como la iglesia y como el cuerpo de Cristo, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Una bendecida noche para todos. Y recordemos que mañana tenemos un tiempo también bien especial, ¿sí? Sábado 6 de la mañana, a tempranas horas del día. Temprano es más bacano. ¿Sí? Cristo en mi hogar. No podemos no nos podemos hacer ajenos a estas enseñanzas maravillosas y poderosas de parte de Dios. Amados hermanos, una bendecida noche para todos y que descansen con la paz de Cristo en su corazón. Amén y amén.